Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Danilo Valencia, director de Máster Financiero, hablando sobre cómo sacarle provecho a las noticias en las inversiones. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Danilo Valencia, director de Master Coach. Va hablando sobre cómo sacarle provecho a las noticias en las inversiones. Y eso es un tema bien importante porque las noticias pueden mover las inversiones y no sabíamos. Danilo, bienvenido a Mercadeo con Voz. Gracias por aceptar esta invitación y por estar acá con nosotros. No, Maritza, a ti siempre súper agradecido por tenerme en tu programa, un programa donde yo personalmente lo escucho cada 8 días Qué bueno. y me enriquezco del programa, los programas que haces. Y hoy tengo la fortuna de estar aquí contigo, aprovechando y trayendo información a quien nos escucha, a los suscriptores, y quien quiera tener un poquito de información acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un tema bien importante, Danilo, porque muchas veces escuchamos en las noticias que se mueve la bolsa de acuerdo a una condición política en un país, que cambió la cotización y no entendemos por qué esas noticias que están sucediendo, que pueden suceder en el mundo, que pueden suceder localmente en el país, no sabemos por qué afectan las inversiones y nosotros menos que vamos a saber cómo aprovechar esas noticias para invertir. Maritza, total. Muchas veces prendemos el televisor y vemos la noticia de la niña que de pronto se la robaron o el atraco a una persona X o Y y nunca vemos una noticia positiva. Yo creo que siempre que prendemos el televisor nos llenamos de miedos, sí, nos llenamos de muchas cosas interiormente y nunca encontramos una solución. Entonces, hoy hemos venido a buscar la manera de cómo una persona de a pie, normal, común y corriente, puede sacarle provecho a una noticia. Y usted me preguntará, Danilo, ¿cómo le podemos sacar provecho a una noticia del robo a una señora, el atraco X o Y? Sí, pues que son cosas tan malas. ¿Cómo puede beneficiarme a mí en una inversión, una noticia de eso? Así es, efectivamente de eso no vamos a hablar, porque pues de eso lo tenemos en la televisión y en redes todo el tiempo. Ajá. Hoy vamos a hablar un poquito de cosas más útiles. Entonces, como bien sabemos, el mundo está lleno de noticias y lleno de impactos. Hace algunos años teníamos COVID-19, hacía algunos años atrás teníamos por ejemplo, crisis en petróleo. En el 2008 teníamos crisis, burbuja hipotecaria en Estados Unidos. En el año 2001 llegó las Torres Gemelas y las tumbaron. Y uno se preguntará, ¿y eso es posible monetizarlo? Pues por supuesto. Pero yo quiero concientizar a las personas que vamos a dejar tanto amarillismo que encontramos en el mundo. Y para eso quiero empezar con una historia. Recientemente yo soy un fanático a las noticias, ya lo voy a explicar desde qué punto de vista. En el conjunto donde yo vivo, una vez a las 4 de la mañana, en pijamita de cuadritos, salía yo a botar la basura. Y yo dije, nadie me va a ver. Resulta que venía alguien en el ascensor, muy de malas yo, llegué y me vio en pijama de cuadros y me dijo, uy, ¿cómo estás, vecino? Le pregunté. Me dijo, bien. Y le dije, ¿cómo viste la noticia de empleo de los Estados Unidos del día de ayer? Y yo creo que pensó dos cosas. O número uno, ese es un loco. A las 4 de la mañana, con una bolsa negra y en pijama de cuadritos y medias de fútbol hasta arriba, para el frío. O número dos, no tengo información de lo que me está hablando. Y eso es lo que nos falta. Yo me di cuenta ese día que en ese silencio, cuando yo formulé esa pregunta, un silencio donde yo me di cuenta que estamos en un mundo donde
Valentina Tres Palacios está por encima de la noticia de empleo de Estados Unidos, o el Producto Interno Bruto en Colombia, o el IPC, y todas esas cosas que suenan como extrañas, como no me hables aquí de macroeconomía porque no va a entender, no vamos a hablar de eso, pero vamos a tratar de tocar bien este tema. Esa información es la que nosotros podemos monetizar, y es la que nosotros podemos llevar al mundo financiero, y por qué no sacarle provecho para que nuestras finanzas sean un poquito sanas. No todo el mundo lo hace, y eso lo lleva uno lo puede desarrollar desde la parte de los mercados financieros. Pues entonces, ¿a cuáles noticias puedo yo sacarle provecho? Bueno, realmente hay muchas noticias a las cuales podemos sacar provecho, Maritza, y una de ellas es, yo recientemente le preguntaba también a una persona, hasta hace poco salieron los datos del IPC en Estados Unidos, y le decía, ¿cómo viste el IPC? Me dijo, no sé qué es eso, y eso a mí ¿qué me puede afectar? ¿O cómo me puede a mí perjudicar? Si vos sales a la esquina y le preguntas a otra persona, ¿quién es Jerome Powell? Yo creo que va a estar, no sé quién es ese, pero si le dices, ¿quién es Pablo Escobar? Yo creo que lo reconocen más. Pero ¿qué nos va a traer Pablo Escobar? ¿O qué nos va? No genera nada bueno. Resulta que hay muchas noticias que son monetizables. Dentro de las noticias monetizables están las macroeconómicas. Bien saben ustedes que yo soy el director de la Academia Máster Financiero, donde llevamos parte de educación financiera y enseñamos a las personas a hacer trading. Y dentro del trading, nosotros podemos comercializar noticias como el IPC o la inflación, que en los últimos años ha venido creciendo. Ya vamos a hablar un poquito de los ETFs como instrumento de ahorro e inversión. Podemos monetizar noticias como el Producto Interno Bruto. Vuelvo y te digo, eso suena como algo muy técnico y muy macroeconómico, pero una persona de a pie lo puede hacer. ¿Por qué lo digo que de a pie? Porque es que el tema de inversiones, Maritza, se ha democratizado bastante. Y hoy en día, a través de las tecnologías, nosotros no tenemos que ser unos mega expertos en la materia para poder llegar a ese nivel. Simplemente una educación. Una educación buena, ¿sí? Que nos permita acercarnos a la información, que era lo que estamos tocando ahora. Si no tenemos la información, no vamos a poder monetizar nada. Sigamos viendo canales regionales que nos entregan ese tipo de información que no nos lleva a nada bueno. Bueno, vamos a ir a un corte y después de ese corte empezamos a ampliar bien esas noticias que me tienen bien intrigada. Okay. Ya regresamos. Continuamos en Mercado con Vos con Danilo Valencia y cómo sacarle provecho a las noticias en las inversiones. Bueno, Danilo, estábamos viendo y nos hablaste del IPC, del Producto Interno Bruto, de cosas que son noticia, el aumento o la disminución del IPC o del Producto Interno Bruto, se hacen noticias, pero ¿cómo vamos a sacarle provecho a eso? ¿Cómo invertir en qué? ¿Cómo relacionamos eso, las noticias, con esos temas? Yo quiero, y con las inversiones. Antes de responder a tu pregunta, Maritza, a mí me parece muy curioso algo como encontrar personas que dicen, por ejemplo, a final de año que se empieza a negociar el salario mínimo y las personas dicen, no, pero es que subieron muy poquito el salario. O vas al supermercado, no, Danilo, pero es que todo está muy caro. Todo más caro, todo está costoso. Y nos quejamos, y eso son noticias. Pero o te vuelves un damnificado de las noticias o le sacas provecho de ellas. ¿Cuál queremos ser? Encontramos un segmento alto de personas que se vuelven, yo me incluyo ahí, que me volví damnificado de ellas, donde nos quejábamos por el salario, nos quejábamos por los costos tan altos, la gasolina, ¿cierto? Que ahorita vos hablas con la que, no, pues es tan cara, mira cómo subió, pero no, ya no alcanza para nada. Y entonces, ¿qué hacemos con esa información? Nos quedamos con esa información y nos vamos a quedar así manicruzados. Entonces las personas que hacen, no, vamos a buscar una mejor oportunidad de otro país.
Se van para España, para Estados Unidos, para otro país, Sí. a buscar oportunidades. Y van y encuentran otra realidad. Les toca trabajar más, les toca, no descansan, tener una vida diferente a la que vivían acá. Entonces, ¿cuál es la solución? Mire que todo radica de algo, de un acontecimiento, que estamos llamando acá noticia, un acontecimiento cualquiera. La elección de un presidente, por ejemplo. Ajá. Ya en esto se viene la elección de presidencial de los Estados Unidos para el presente año, 2024. Y bueno, entonces, no, pero es que Biden, pero es lo que sea. ¿Cómo nosotros podemos sacarle provecho a eso? Todo eso es monetizable desde el punto de vista financiero, pero realmente las personas no entienden eso. Y para eso, pues, lo hemos hablado y lo podemos llevar desde la parte educativa. Entonces, por ejemplo, salió una noticia en los Estados Unidos donde las ventas minoristas en Estados Unidos salieron positivas a favor del dólar. Y una persona dice, ¿y yo qué voy a hacer con esa información? Sí. Entonces, si subió el dólar, entonces puedo hacer una venta en corto en el oro. Una venta en corto en el oro, una inversión en el oro. Y puede sacarle provecho a esa noticia. O, por ejemplo, salió una noticia negativa para el dólar en materia de empleo en los Estados Unidos. No hay empleo en Estados Unidos. ¿Cómo puedo yo monetizar esa noticia? Entonces, en ese momento subió el oro, subió la plata, subió el euro, subió la libra esterlina. Hago una inversión en esas monedas o en esos activos que acabo de mencionar, ¿sí? Y ya estoy aprovechando el acontecimiento de una noticia, buena o mala, que para una economía puede ser buena o mala, pero para usted como trader la puede aprovechar en materia del movimiento del dólar. Eso puede sonar, Daniel, me estás hablando aquí en inglés, yo no entiendo, eso es algo como tan extraño, pero todo parte de una estrategia del dólar. Entonces, el dólar se mueve a nivel mundial. Pero Danilo, ¿y en Colombia eso qué tiene que ver? Y entonces, ¿será que las tasas de interés que subieron en Estados Unidos no afectaron a Colombia? También las subieron. Entonces, Danilo, ¿yo cómo puedo aprovechar un aumento de tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal aquí en Colombia? Muy fácil, muy sencillo. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó aquí en Colombia? Aumentaron tasas. Danilo, y entonces, siga más con la información. ¿Y qué pasa cuando aumentan las tasas? Los bancos captan dinero. ¿Y qué pasa con los bancos? ¿Qué productos financieros ofrecen, entre comillas, de bajo riesgo? Los CDTs. Los CDTs. Entonces, hasta hace 3 años, veíamos que los CDTs no eran una buena oportunidad de inversión o de ahorro inteligente. Hoy, a través de esa decisión por parte de Estados Unidos, que se dio en marzo del año pasado, específicamente el 15 de marzo del año 2022, esa decisión provocó que en Colombia aumentaran las tasas y aumentaran los precios de los CDTs, las tasas de interés. Entonces, en ese orden de ideas, ya le puede sacar provecho a una noticia. ¿Y hay riesgo? Pues sí, los CDTs tienen riesgo, aunque no lo creamos, pero eso lo hablamos en otro programa. Pero hay algo, digamos que es un producto mucho más fijo, mucho más tranquilo, por una persona que apenas esté diciendo, venga, ¿cómo le aprovecho yo una noticia? Esa es una manera, Maritza. Bueno, aprovechando, digamos, de manera local, se me ocurre este ejemplo, como para ponerlo como más en contexto. Tú eres el que sabe, pues tú eres el que vas a responder. Digamos, el presidente de Colombia dijo que no iba a haber más explotación en petróleo. No hay autorizados más contratos en explotación de petróleo. Y las acciones de Ecopetrol bajaron. ¿Eso es una oportunidad o para qué voy a comprar? Pues si bajaron, ¿qué hago yo con una acción de Ecopetrol? Bueno, cuando suceden ese tipo de noticias, normalmente, como tú lo dijiste, las acciones de ese activo, en este caso Ecopetrol, caen, ¿sí? Si una persona tiene acciones de Ecopetrol, tiene que buscar la manera, mire que es un problema ya más local. Sí. Una cosa es hablar de los Estados Unidos que impacta la economía colombiana y otra cosa es hablar de Colombia que no impacta las economías de afuera. Yo desde la economía de afuera puedo venir a traerlo a Colombia y sacarle provecho. Desde la economía local, yo lo que tengo que hacer es buscar la manera de que ese petróleo o esas acciones de Ecopetrol se me traduzcan o las pueda vender o llevarlas a una economía extranjera, que me pueda a mí soportar esos contratos donde haya una empresa, por ejemplo, ExxonMobil, y lo trajimos acá. Ya digamos que ExxonMobil a la fecha
desde la pandemia a hoy ha subido un 300%, un poquito más. Y en ese orden de ideas, nosotros podemos sacarle provecho a ese tipo de acontecimiento. Entonces, o en este caso, cuando Ecopetrol y las acciones y las empresas como Ecopetrol caen de precio, aumentan los dividendos. Puedo sacar una estrategia dividendera. O sea, o dejo las acciones y saco una estrategia dividendera, o vendo las acciones y compro otras. Y compro otras en el exterior, como ExxonMobil. Bueno, Danilo, vamos a un corte y ya regresamos. Muchas gracias. Continuando en Mercadeo con vos, con Danilo Valencia, me gusta mucho este tema porque pues soy una apasionada de las noticias, pero mi vena periodística va por ese lado, pero nunca lo había pensado desde ese punto de sacarle tanto provecho. Y volviendo a los ejemplos locales, hace ya vamos para 2 años que tuvimos elecciones, que hubo cambio de presidente, que llegaron muchos cambios en materia financiera. ¿Eso en qué repercutió en las inversiones? Eso fue una noticia y vimos muchas cosas en la bolsa, en lo que hablábamos de Ecopetrol, bueno, como muchas cosas en ese momento se pudieron afectar y cómo podemos aprovechar de eso hoy en día. Pues ya han pasado 2 años, pero podemos materializar como todo eso o capitalizar todos esos temas. Maritza, yo no soy un experto en política, pero te voy a hacer un relato en materia de mercados y en materia de dólar, de cómo se comportó los mercados financieros cuando hubo un cambio de presidencia y de partido o de sentido de político. Entonces resulta que cuando hubo un cambio político, el mercado es como si fuera un niño, presenta sentimientos. Entonces sube o baja de tal manera que cuando le prometes a un niño un dulce y no se lo cumples, él está ahí, dame el dulce, dame el dulce, dame el dulce, así es todo el mercado. Resulta que tuvimos se codiaron varios candidatos en su época, cuando estábamos aquí en Colombia, uno de izquierda y otro de centro, derecha, como lo quieran llamar, y en ese orden de ideas, pues hubo, en esa codiadera, pues el mercado, teníamos un dólar relativamente bajo, estábamos en 3.700, ¿sí? Cuando llegó nuestro actual presidente Petro, que estaba ya punteando las elecciones, el dólar se empezó a incrementar. Entonces todo el mundo dice, Danilo, pero es que eso pasó en todo el mundo, el dólar se subió a nivel mundial. No, específicamente en las elecciones se empezó a subir de 3.700 a 4.000 pesos. Una vez el presidente actual llegó a estar o quedó como presidente, el dólar se encaramó a los 5.000. Nuevamente, Danilo, pero es que eso es a nivel mundial, el tema de inflación, el tema de tasas, sí. Pero entonces, ¿por qué el dólar en Colombia se quedó tanto tiempo entre los 4.800 y los 5.000 pesos? Y en economías como Brasil, como Chile, como Perú, el dólar retrocedía significativamente. Entonces ahí entra un panorama político donde lo digo que digamos que el mercado lo empezó a interpretar y fue todo el tema de reformas. Las reformas que el mercado empezó a ver y se quedó allí por mucho tiempo, 4.800, 5.000 pesos, y esperando a ver qué sucedía con esas reformas. Una vez esas reformas quedaron paralizadas o quedaban como en stand-by que no avanzaban, el dólar empezó a retroceder. Entonces, una cosa es el tema macroeconómico desde afuera, que venga de Estados Unidos, y otra cosa es lo que está pasando en Colombia internamente. En Colombia hemos sido un poquito más lentos porque todo lo que se ha venido haciendo ha sido también un poco lento. Entonces no ha tenido muchos avances. Eso es lo que ha mostrado la economía y lo que han mostrado los mercados financieros. Y en materia de dólar, no estoy hablando específicamente de un candidato presidencial o de una presidencia, nada de política. Es lo que el mercado ha reflejado siempre que tiene una candidatura de izquierda o un poder de izquierda. Y eso es lo que pasa en cualquier economía.
normalmente el dólar crece, pero una vez no hay avances, empieza a retroceder, que eso es bueno para el colombiano acá, pero para los que ganan en dólares y traen dólares a Colombia, no es tan bueno. Es bueno tener un dólar alto porque pues la economía se va, entre comillas, dolarizando. Se va a dinamizar. O sea que, digamos, antes de elecciones era un buen negocio tener, bueno, antes de que llegara pues Petro a la presidencia, era relativamente bueno tener como ahorros en dólares y se podían capitalizar después. Era muy buena opción. Era Entonces, muy buena opción. ¿cómo sacarle provecho al gobierno Petro antes de sus elecciones? Simplemente buscar comprar dólares a 3.700, 3.800, eso suena muy sencillo, ¿cierto? Muy bacano, pero es entender que cuando llega un gobierno de izquierda, hay una probabilidad alta de que el dólar se encarame. ¿En qué precio? Muy alto. No lo sabemos, eso lo sabe el mercado. Entonces, una manera de monetizar esa noticia de cambio de presidencia es mirar si ese dólar que está hoy relativamente barato, cuando llegue ese gobierno de izquierda, se puede llegar a buscar esa proyección. Una vez nosotros entendamos ese cambio o esa noticia, porque es una noticia que se va a dar dentro de un marco político y económico, nosotros podemos sacarle provecho a eso. Bueno, entonces trasladando ya, pues nosotros no impactamos y no aquí, localmente. Pues, para el mundo, pues nosotros somos pues nada. Así de sencillo. Pero digamos, Estados Unidos sí nos impacta a nosotros, que es lo que nos interesa. Entonces, ahora en noviembre, pues hay elecciones, no sabemos pues todavía los candidatos porque todavía falta mucho tiempo, pues nos faltan casi 10 meses, pues estamos empezando el año. Entonces, ¿cómo capitalizar ese cambio de gobierno o esa continuidad en el caso pues de que se reelija Biden, que a nosotros sí nos va a impactar económicamente? ¿Cómo empezar a mirar desde ahora? Desde ahora. Vamos a mirarlo desde ahora. Entonces, la calificadora JP Morgan o Wells Fargo, unas calificadoras de riesgo e inversiones en los Estados Unidos, denominaron que puede haber una caída. Eso es algo especulativo, eso no lo sabe nadie, pero ellas son las que dan esa calificación, de un 8% en el año. ¿Sí? ¿Cuándo? Puede ser en el cambio de presidencia. Una vez llegue ese 8%, nosotros podemos entrar a comprar acciones americanas, como Apple, Microsoft, nombrando una de las más importantes y alta capitalización a nivel mundial, Amazon, Tesla, que pueden impulsar el precio de las acciones. ¿Sí? Danilo, yo soy una persona de bajo riesgo, a mí no me gusta perder un solo peso, entonces diversificar con un activo que se llama el Standard & Poor's 500, donde inviertes en 500 compañías sin necesidad de comprar uno. Suena muy bacán. Compras 500 compañías al precio en un solo índice y no necesitas comprar una por una, ni Apple, ni Microsoft, ni Facebook. No, compras todas esas. Un paquete. Un paquete, una canasta. Y eso te puede ayudar a poder aprovechar ese acontecimiento macroeconómico que ya sabemos que va a existir y ya sabemos que le podemos sacar provecho, Maritza. Maravilloso. Nos queda muy claro, Danilo. Quedamos todavía con ganas de más. Esperamos que próximamente podamos hacer otro programa porque realmente este tema es muy importante para todos. Claro que sí, Maritza, y estamos aquí siempre dispuestos a una próxima invitación. Gracias, Danilo. Tus redes sociales, por favor. Master.financiero en Instagram, en TikTok, Master.financiero y en Facebook, Jóvenes Financieros. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio. Simultáneamente nos pueden ver en nuestra página www.mercadeoconvoz.com y en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, nos pueden ver los jueves en Ultra Hit Televisión. Es descargar la app en App Store o en Google Play y nos podrán ver todos los jueves a la 1:30 de la tarde, además de la programación que tiene este canal tan espectacular, con muchísimos programas que podrán disfrutar ahí. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.